¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por sintonizarnos. Esto es Línea por Línea de CB Televisión. Quédese con nosotros. Hoy tenemos una hora de análisis, reflexiones y opinión. Tenemos temas importantes, temas muy interesantes. Ha llegado un nuevo fiscal general a Michoacán. Sin embargo, ya lo recibieron, ya le dieron su recibimiento importante, por lo menos allá en Uruapan, Michoacán. Le pusieron unas mantas, presumiblemente gente del narcotráfico. De eso vamos a hablar. Allá en Ostula, también territorio michoacano, parece que se están generando violaciones en contra de derechos humanos. Por ahí amarraron a 12 personas que por fortuna ya han sido liberadas, pero la propia Fiscalía y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos han tenido que actuar. Quédese con nosotros. De eso y mucho más vamos a platicar esta noche en Línea por Línea. Soy Cristian Gutiérrez. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros, Línea por Línea. Hoy nos acompaña en esta mesa y lo quiero saludar. Víctor Gutiérrez, ¿cómo estás, doctor? Hola, buenas noches a todo el público y gracias por la invitación. Siempre un gusto estar aquí en Línea por Línea. Te agradecemos mucho como empresa, doctor, que estés dedicándonos tu espacio, dedicándonos tu tiempo, que además es muy valioso, que te des el tiempo para asistir a estas mesas de análisis político, para que la gente lo recuerde. Doctor, porque luego son distintos públicos, tú participas en distintos espacios y hay gente que ya te ubica muy bien, pero quizá hay gente que le hace falta aún un poco de conocerte. ¿Eres doctor? ¿Doctor en qué? Soy doctor en psicología, doctor en educación, soy psicólogo forense y bueno, aparte soy el presidente del Colegio Federal de Peritos, así como en todas las áreas que tienen que ver con cuestiones de criminología, política criminal, entre otras. Psicólogo, doctor en educación. Doctor en educación y doctor en psicología. En psicología. También. ¿Sabes y entiendes perfectamente de los temas de psicología criminal? Así es. Doctor, a ver, vamos a entrarle al tema. Además, presides el colegio El presidente del Colegio Federal de Peritos. De peritos. A ver, rápidamente, porque sí me importa mucho ese tema. Así en palabras muy sencillas, ¿qué es un perito, doctor? Un perito es un experto en ciertas áreas de conocimiento. Aquí en nuestro colegio contamos con criminalistas, con criminólogos, psicólogos forenses, peritos en hechos de tránsito terrestre, tenemos en grafoscopía, documentoscopía, en análisis de voz, entre otras ciencias de la criminalística que forman parte de la criminología. ¿La criminalística y la criminología no es lo mismo? Claro que no, la criminología estudia la pregunta del por qué. Y las preguntas que resuelve la criminalística es el cómo se realizó un hecho criminal, que no delictivo. Una cosa es el crimen y otra cosa es el delito. Una cosa es el criminal, otra cosa es el delincuente. Una cosa es la criminalidad y otra cosa es la delincuencia. Criminal, crimen y criminalidad lo estudia la criminología. Hace todo un estudio para que dentro de la política criminal que el Estado ocupa, ver si una conducta es punible o no es punible mediante un código donde se ponen todas las conductas que perjudican a la sociedad. Entonces son conductas antisociales las que va a encargarse la parte jurídica de tipificar específicamente qué va a ser un delito, o sea, qué comportamiento transgrede el orden social y entonces se le va a fincar una sanción pecuniaria o una sanción corporal, es decir, lo va a encerrar. Entonces se identifica perfectamente quién es el delincuente según la acción o omisión que se haya hecho sobre una ley que ya está en un catálogo, como vuelvo a repetir, en el Código Penal. Entonces, y el procedimiento que se va a seguir para darle una sanción X, que es en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, criminal y delincuente no es igual. No es lo mismo. Hay unos que cometemos algunas conductas antisociales, pero no toda conducta antisocial es delito. Un ejemplo. Por ejemplo, escupir en la calle. Ok.
Sí, Orinar es un en la acto calle. criminal porque quizá yo estoy enfermo y voy a contagiar a otras personas con lo que yo escupí en la calle, pero no hay en el código que diga que escupir será acreedor a una sanción económica de tanto o será privado de la libertad tantos días. Pero si se da uno cuenta que ciertos grupos empiezan a escupir y esa persona iba enferma, entonces ya está haciendo algo que puede perjudicar a nuestra sociedad y puede ser que se hagan estudios que esa conducta que tienen de escupir en la calle se vaya a un hecho ya punible y se registra, se escribe en los códigos, en este caso en el Código Penal. Y eso sí se sanciona. Así es. Digamos, doctor, que todos, no lo sé, me voy a aventurar en decir esto. Digamos que todos tenemos algo de criminales. Todos cometemos conductas que no son bien vistas, Ajá. pero no por ello son conductas que tengan que ser sancionadas con más especialidad. Hay como escalones. Hay conductas que se empiezan a regular por reglamentos. Por ejemplo, el que se pasa un alto. Hay un reglamento que dice que el que se pasa una luz roja se hará acreedor a tal sanción económica. Si reincide, tal vez se le pueda recoger hasta la licencia. Para que conduzcas, ahora sí, valga la redundancia, un vehículo automotor, hay ciertas regularidades que tú debes cumplir para que se te dé una licencia que dice ahí que estás habilitado para conducir un auto y de qué características. Inclusive los profesionistas, se nos da una cédula, ¿sí? Se te da una licencia para que ejerzas cierta profesión. Habrá algunas que puedas ejercer con esa licencia que se te da. Por eso, no todos los que tienen licenciatura son abogados, que se suele confundir. Te dicen licenciado, oiga, de este caso, no, yo soy licenciado, por ejemplo, de los alimentos, dietistas o no sé cómo Nutriólogo. Nutriólogo. Licenciado en nutrición. Soy licenciado en enfermería. Por ejemplo, los médicos no son doctores. Un doctor es un grado académico, es la licenciatura que te da la licencia para ejercer una profesión. Posteriormente te conviertes en investigador y te haces máster. Sabes sobre cómo investigar sobre un tema específico y tienes la maestría. Pero cuando ya eres docto, dominas y creas propia teoría, derrumbas teorías o creas conceptos, ya eres muy docto, conoces perfectamente para derrumbar, revertir o crear nueva teoría, entonces te conviertes en doctor. A ver. Entonces los médicos son licenciados en medicina. Que los conocemos como doctores. Pocos tenemos como médicos con maestría. Más bien ellos hacen especializaciones, sí. Pero también nosotros podemos hacer especialidades. Por ejemplo, su servidor, hago una especialidad en psicología criminal, psicología jurídica forense y todavía vamos más allá porque nos tenemos que certificar ahora con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Te pide que para que participes en la oralidad tengas que estar certificado. En este caso, para eso sirven los colegios, como los abogados, se colegian o tienen los bufetes de abogados, donde deben estarse actualizando sobre lo que viene siendo. Por ejemplo, ahora que ya estamos viendo las nuevas figuras de los fiscales, pues entran peritos especializados en ciertas áreas específicas porque van a tener que participar en la oralidad. Te pregunto todo esto, doctor, usted podrá preguntarse allí en casa, caray, ¿y por qué se fueron ya a platicar sobre esos temas? Estoy dando un contexto para entrarle al tema precisamente de la nueva llegada del fiscal general de Michoacán, pero más que la nueva llegada, porque además ya se ha hablado demasiado en días anteriores, me interesa que platiquemos acerca de lo que le sucedió en Uruapan o de lo que sucedió. Aparecieron unas mantas escritas presumiblemente por narcotraficantes, pero ahorita entramos a ese tema. Antes te quiero hacer una última pregunta, doctor. Sí. Entendemos perfectamente entonces el alto grado de especialidad que tienes en diversas disciplinas. ¿Es lo mismo un sociópata que un psicópata? Precisamente el término de psicópata es una persona que tiene un desorden psíquico, pero empezaron a confundirlo por una persona que comete una acción en contra de otro, pero sabe del daño que le ocasiona.
Una persona que tiene desórdenes psicológicos como un esquizofrénico, un psicótico que habitan nada más en la fantasía, son personas más bien que los psiquiátricos se crearon no por verlos como unas personas peligrosas, sino unas personas que deberían ser protegidas por la sociedad, porque habitaban en otro mundo. Son seres que no te dañan, viven en su mundo. Pero se empezó a confundir que el psicópata era aquel que te daña, que elige ciertas características, por ejemplo, de mujeres, de hombres, de niños, y empieza a convertirse lo que es en un asesino serial, o que es una persona que tiene compulsión a comerse a sus víctimas, entre otras. Entonces, se hizo una distinción para que las personas que se les cataloga como psicópatas sea meramente los que están alienados, que tienen una confusión mental. Pero se creó el término sociópata por aquel que transgrede a la sociedad, pero sabe perfectamente del mal que ocasiona. Y se han creado escalas desde el primer criminólogo de la tríada de la criminología, que es César Lombroso, Federico Ferri y Garófalo. Garófalo creó el concepto de temibilidad y peligrosidad. Ahora el doctor Stock, al parecer se llama, creó lo que se llama el índice de maldad, que está en revisión, pero sí hay ciertos índices que muestran que una persona es muy peligrosa para la sociedad. Entonces se enmarcaron en lo que se llama sociópata, aquel que ataca pero sabe el mal que ocasiona y entonces sí es susceptible a ser sancionado por la ley, que no recibe el beneficio de los inimputables, los que están alienados o efectivamente tienen una incapacidad mental de su hacer y de su decir. Por ejemplo, el caso de Marta Teresita, bueno, no puedo decir sus apellidos, ¿verdad?, que asesinó a sus hijas, ¿verdad?, a Karina, Camila y Carla. Entonces, ella asesina a sus hijas, pero dice que las asesina para que no sufrieran. Quiere decir que hay una confusión. Ella las mata porque dicen, es que yo no quiero que sufran mis hijas lo que yo sufrí. Eso se llama filicidio, pero si lo vemos desde la psicología criminal y la psicología forense, hay una incapacidad o confusión. Efectivamente, en la lógica psíquica, ella quiso preservarlas de que sufrieran. Entonces ahí se aplicó un concepto que es filicidio altruista. Filicidio ¿sí? altruista. Cosa que ayudó mucho a que ella no se le diera una sanción penal como otro tipo de criminal, puesto que ella sí tenía cierta alienación y que lo constata tanto un psicólogo forense y un psiquiatra forense. Antes de irnos a la pausa, doctor, primer bloque se nos ha ido en ciertas definiciones que me parecen interesantes y ahorita vamos a entrar directamente a los temas y ya verá que va a encontrar la explicación interesante a todo lo que nos ha dicho el doctor. Pero antes, rápidamente, digamos entonces que todos tenemos algo de sociópatas. Todos tenemos esta parte de poder transgredir o realizar nuestros deseos. Okay. Hay personas, sobre todo los criminales, tienen baja tolerancia a la frustración o no saben aplazar. Ellos quieren esta taza. La quieren ahorita. Y la quieren ahorita, no me importa que sea tuya. Okay. No aplazan, no saben, sí saben que hay consecuencias, pero no le importa vulnerarte. Un psicópata tiene algún tipo de trastorno mental. Un psicópata efectivamente sí tiene cierto desorden, pero es que ellos no se van a la parte de afecto, ellos no sienten, es decir, ellos ven un corazón rojo y ellos no saben que cuando tú ves un corazón, para ti significa amor, pasión, sensibilidad. Ellos simplemente ven el color rojo que les despierta cierto placer en ver cómo alguien se desangra, ahí disfruta, goza. Bien. Es un sujeto que vive en el más allá del placer. Vámonos a una pausa, doctor Víctor Gutiérrez. Vamos a seguir platicando con nuestro invitado especial en esta noche de Línea por Línea. Quédese con nosotros, soy Cristian Gutiérrez, regresamos. Gracias, estamos de regreso, doctor Víctor Gutiérrez. Ya lo escuchó usted, doctor en psicología, en educación, con especialidades en criminalística, etcétera. En criminología. Criminología, que no es lo mismo.
Y en realidad es en crimen organizado. Crimen organizado. Oye, doctor, eso no lo sabía, te lo digo con toda franqueza. Sí, bueno, es que a veces sonaría pedantería, ¿no? Todo esto. Mira, te lo digo porque además lamentablemente está de moda ese tema. Sí, mis estudios se empiezan a generar en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, cuando nos diplomamos, cuando un diplomado, digo, eran serios, ¿no? Por allá en 1992, con un diplomado que se llamó Exclusión Social, Psicoanálisis, Encierro y Derecho, donde tuve la gran oportunidad de tener a maestros como Carlos Tornero Díaz, que hizo el perfil de Aburto, el doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega, que tuve la oportunidad de trabajar en Gobernación en estudios técnicos criminológicos, conocer grandes psiquiatras como el doctor Gamio Chipi, entre otros. Entonces, este tema muy específico era innovador en todo el país, exclusión social, psicoanálisis, encierro y derecho, donde ya nos empapamos de toda esta parte de la criminología, me permite hacer mi tesis de licenciatura en pedagogía como la solución de problemas de tipo criminológica, única tesis de este tipo en el país, por allá en el 96. Estos estudios me llevan a que nos invite a trabajar en ese entonces ahí viene Jesús, ¿Jesús Reina? Jesús Reina García, y entonces empezamos a traer aquí algo que se desconocía en realidad, que era la criminología, la psicología criminal, y empezamos a capacitar en la investigación de homicidios, darles criminología, victimología, que ni se daba. Entonces empezamos a asesorar a procuradores para que se den estudios de victimología incipientes para 1994 en el Estado, y que ya empezamos a trabajar en la Procuraduría y nos invitan a hacer los perfiles de los jueces de primera instancia, porque un juez tiene que tener cierto perfil para que pueda ser un juez. Entonces somos invitados por el magistrado Juárez Aranda, presidente del tribunal en ese entonces, hacemos el perfil de los jueces de primera instancia y posteriormente seguimos con Marco Antonio Aguilar Cortés, siguiendo haciendo el perfil de primera instancia. Esto nos permite lo que incipiente se empezó a manejar como el crimen organizado. Entonces estudiamos crimen organizado y acuérdese, doctor, que cuando empezaron a echar esto como ley se vino abajo, porque mucha gente empezó a salir cuando salió lo del crimen organizado. ¿Por qué? Lo que usted con mucha certeza ahorita hace, que el público sepa que los conceptos son muy importantes, la semántica. ¿Por qué salieron las personas bajo esta ley que había salido primero como crimen organizado? Porque la palabra crimen es un concepto criminológico, no es un concepto jurídico. Por tanto, se hace la modificación porque tenían los diputados poca asesoría de criminólogos, entonces se pusieron listos porque sí, de repente recibieron por ahí el apoyo de parte de INACIP y dijeron, aguas ese concepto, por eso salen, porque los abogados muy listos encontraron las lagunas y dijeron, ¿dónde? A ver, ¿cómo que crimen organizado? ¿Dónde está esto en la ley? ¿Dónde se especifica de crimen? Ah, no, entonces será punible quien se organice para trastocar, bla, 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 bla. Y entonces sale la ley de delincuencia organizada. Estoy hablando de por allá de 1996. Entonces es cuando nosotros nos preparamos en ese entonces en delincuencia organizada, crimen organizado, y precisamente Michoacán estaba cursando algo muy complejo. Estaban en Michoacán dos que se conocieron como los hermanos Almohada, sí, que fueron señalados Torres en el libro El segundo disparo de Eduardo Valle, el Búho, pertenecientes a un cartel. Yo no lo digo, lo dice el libro, pertenecientes al cartel de García Ábrego. Entonces se destapa que igual el que estaba trabajando como el director de la Policía Judicial era Benítez Ayala, que igual estaba denunciado en ese libro. Posterior, el gobernador dice que la misma FBI le dieron un certificado que ellos no estaban vinculados, pero por lo menos ese libro trastocó. Algo que tiene que ver con lo que usted me preguntaba un poquito fuera del aire, con la elección del nuevo fiscal del licenciado Adrián López Solís. Lo que pasa en Uruapan, de que el crimen organizado cuelga mantas y le dicen que hay gente involucrada
del grupo de los chilangos del anterior procurador. Martín, Recuerde que el día de hoy que tuve la oportunidad de estar en el amanecer, por la mañana, sí. ya lo decía yo, sin saber que había aparecido la manta, que el gran problema o reto para el licenciado Adrián era que si en verdad se quiere tomar muy en serio con todo lo que pasó alrededor de que hay gente que quedó insatisfecha con el proceso de elección de lo que se califica como el fiscal carnal, si en verdad va a ser autónomo, tendrá que empezar por atraer todas las investigaciones que la gente empezó a denunciar, que gente de este grupo de los chilangos que estaban con el procurador José Martín Godoy Castro, estaban en actividades fuera de la ley. Y entonces ahora un grupo criminal dice que esta persona que denominan como el chile relleno, con otros comandantes, son los que operan, eso lo dice la manta, ¿verdad? Que están operando la criminalidad, que es el grupo de los chilangos. Entonces, yo invito al licenciado Adrián López Solís, sé que es una persona muy estudiada, una persona muy sensible y que Michoacán está herido, que para que se dé esa credibilidad que va a haber autonomía, debe traerse toda esta gente que fue denunciada del exprocurador, porque decía en la mañana, chocaron y dañaron estructuras históricas como el acueducto, sí. Otros se detuvieron secuestrando en Avenida Periodismo, otros se les localizó participando en huachicoleo. O sea, hay varias denuncias que involucran mucho del personal que venía y cometió estas atrocidades. Ahora, creo que el licenciado Adrián tendrá que llamar, antes de que se vaya, o si no es que ya se fue José Martín Godoy Castro, que clarifique para que dé certeza que esta fiscalía sí es autónoma y que no va a solapar o no va a permitir que queden impunes tantos señalamientos, porque ella es grave. Recordemos que fueron por el gordo Santana, fueron señalizados José Martín Godoy Castro por pertenecer a un grupo criminal. Yo no lo digo, vuelvo a insistir, están los videos que pertenecía al cartel Jalisco Nueva Generación. Cuando José Martín Godoy Castro se va a Guadalajara, que dejó de estar de aquí de procurador, no fue aceptado en Jalisco, perdón, sí. No fue aceptado porque no reunía el examen de control y confianza y otras cosas que seguramente le conocían y lo chutaron para acá. Lo de regresaron. A ver, doctor, sí. Qué bueno que ya introduciste el tema del fiscal general. Vamos a suponer que efectivamente hace una limpia en los mandos importantes de la hoy Fiscalía General del Estado de Michoacán, antes Procuraduría General del Estado de Michoacán. Y vamos a suponer entonces que barre a la gente que llegó del Estado de México con Martín Godoy Castro o de la gente de Jalisco, gente de Martín Godoy Castro. Vamos a suponer el grupo de los chilangos. El grupo de los chilangos o gente del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Bueno, que se acusa siempre a los del Distrito Federal, pero no. Pero así se le puso porque muchos de este grupo que se llama de los chilangos en realidad es gente de Zitácuaro, que les llamaron los pimiches. ¿Cuáles son los pimiches? Que este concepto se creó con Víctor Tinoco Rubí y los chilangos que se trajo. Entonces les pusieron pimiches. ¿Qué eres un pimiche? Pinche chilango michoacano. Eso quería decir pimiche. Porque eran gente de Zitácuaro que se fue a estudiar al DF, regresa creyéndose gente de allá y empieza a atacar a su misma gente Michoacán. Entonces por eso era pimiche, pinche chilango michoacano. Sí, el chilango en realidad no es el oriundo de la Ciudad de México antes DF. A ese se le decía defeño. O ahora, no sé cuál es el gentilicio. Pero ellos venían con esa situación que se ha visto siempre a la gente del Distrito Federal, que como es a dañar, a aborazarse y demás, pero no fue utilizado ese concepto. Lo mismo está pasando con José Martín Godoy Castro. El chilango es aquel que llega a vivir a la Ciudad de México, antes Distrito Federal, pero que no es originario del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Pero a ver, doctor, vamos a suponer que entonces hace una limpia de la gente de Martín Godoy Castro. Te quiero preguntar algo que sé que no nos da tiempo porque tendría que ser algo mucho más
específico. Pero a ver, háblame aunque sea en términos generales. Hablando de los retos para el fiscal general de Michoacán, ahorita que hablabas de perfiles de criminales y hablabas tú, por ejemplo, de Mario Aburto, aquel que presumiblemente asesinó a Luis Donaldo Colosio. Quien creó su perfil psicológico fue uno de tus profesores, Sí. 1992. 94. 94. ¿Cuál sería, así en términos muy generales, el perfil del criminal michoacano a ese que el nuevo fiscal tendría que combatir con más fuerza? Sé que hay infinidad de criminales, pero en términos muy generales, doctor, ¿cuál sería ese perfil? El perfil es tan simple que todos lo conocemos. Es aquel persona que corrompe, es aquella persona que vive amparada en el poder de los jefes. Es como operó todo este grupo porque no eran sancionados por el mismo procurador, se les pasó o simplemente le decían, ¿sabes qué? Renuncia y vete, y no se les seguía un proceso. Entonces, mientras no hagamos un verdadero filtro, cirnamos mediante cero corrupción. A ver, ahí me detengo para irnos a la pausa, doctor. Entonces, digámoslo así, el primer gran reto del nuevo fiscal general de Michoacán es combatir a los corruptos de cuello blanco. ¿Ese es el primer gran reto? Yo haría, cuando Nueva York es la capital del crimen y tuvieron que traer a Giuliani, a Rudolph Giuliani, que creó el cero tolerancia. Correcto. Tanto el que se pasaba un alto como el que agredía en la casa a la pareja, Sanción. había sanción, cero tolerancia. El problema de nuestros países es que nos hacemos que no vemos, no hay sanciones, la gente está huérfana de autoridades, porque sabemos que si vamos a denunciarlos, los mismos que con los que denunciamos nos van a atacar, nos van a amenazar. Entonces, el único filtro que se tendría que hacer es cero tolerancia. Espero que ahorita, después del corte, vamos a mencionar qué pasó al que se atrevió a revisar a la Judicial Federal, y que posiblemente si el licenciado Adrián López Solís hiciera eso, pudiera peligrar, pero sería una señal de que esto va a marchar bien 9 años. Vámonos a la pausa y continuamos platicando con el doctor. Sigo pensando que el gran cáncer de México no es la corrupción, se llama impunidad, que significa ausencia de castigo. Revisa el diccionario, no le estoy mintiendo. Regresamos. Muchísimas gracias, estamos de regreso en Línea por Línea. No sé a usted, a mí me encanta este tipo de programas, disfruto mucho cuando hay también otro tipo de analistas, pero cuando hay gente que académicamente nos puede ir explicando palabras, conceptos, definiciones, y entonces podemos ir tejiendo explicaciones, me parece que se pueden enriquecer mucho los programas. Le preguntaba yo al doctor, así en términos muy generales, ¿cuál es el perfil del delincuente michoacano que en primera instancia tiene que combatir el nuevo fiscal general Adrián López Solís? Y me hablas tú de, así te entendí yo, sí, ese delincuente de cuello blanco, el que se corrompe y el que corrompe las estructuras, ¿a ese es al que hay que combatir primero, o al tirador de droga, o al narcotraficante, al que roba casas, o al... ¿A quién? Las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Okay. Entonces lo que tiene que hacer, claro que es algo que seguramente lo sabe el señor fiscal, es que se debe de rodear de un equipo efectivamente que sea perfectamente con una conducta intachable, sí, que muestre lo que tiene, porque hay mucha gente que se queja de que se gana muy poco en la Procuraduría. Sin embargo, cuando se hacía la convocatoria para la policía, en ese entonces se llamaba Policía Judicial, había filas enteras. Entonces se decía, bueno, si se quejan que ganan poco, ¿por qué tanta gente quiere entrar? Quieren entrar por cuestiones de poder y porque saben que desde ahí se puede robar y va a haber impunidad. Muchos te saludaban y decían, sí, licenciado, lo que usted diga, licenciado, hasta rastreros muchos de ellos. Al otro día que se les daba el arma y que ya eran policías judiciales, llegaban, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y ya llegaban con botas picudas y con unas cadenotas, como lo dibujan, así era el policía judicial. Ahora ya se les pide cierto perfil de estudios.
Pero tenemos la equivocación que la gente menos estudiada, la gente más pobre, es la más proclive a ser criminal. Estaríamos con una equivocación ya de César Lombroso, que ciertas características físicas señalaría que tienes atavismo, es decir, que eres muy parecido al mono y entonces ibas a actuar como un criminal. Y hacía una tipología, hablaba del pícnico, que era aquella persona gordita, que tendía a ser una persona que te defraudaba, por el mismo que es muy alegre y demás, y solía defraudarte. La persona que era lectosomática, es decir, muy flaca, pegada a los huesos, dirían enjuto, era una persona que era muy dada a cometer robos, porque se puede escabullir fácilmente, nadie la ve prácticamente. El verdadero peligroso era el atlético, porque por su fuerza, su capacidad de destreza, era el perfecto asesino. Eso fue una tipología que se creó con César Lombroso, pero hablábamos de este perfil que empieza a darnos desde la psicología Rafael Garófalo, de que hay personas que se les mide por la temibilidad, nocibilidad y la capacidad criminal. Se creó un instrumento que es el PCL, que es de Robert Hart, para medir la capacidad que uno tiene de crear daño, para ver si alguien es psicópata, aunque ya bien usted decía, tenemos que hacer la diferencia, que el psicópata en realidad tiene un desorden mental, pero el término adecuado sería el de sociópata, aquel que agrede. Ahora, la impunidad, ¿sí? La impunidad, que es el cáncer social, en la sociedad se empieza a traducir como la anomia, que es uno de los estudios de la criminología crítica. ¿Qué es la anomia? Es cuando se pierde el sentido de las leyes, donde no existe la norma. Sin nomia, normas. Cuando ya no hay normas, empieza a existir la anarquía, nadie lo respeta. Ahora nosotros hemos visto cómo una persona se pasa un alto, el policía lo va a sancionar, se baja el conductor, lo agrede. Vimos hace poco que una señora le aventó el café hirviendo al policía, amparada que porque su esposo era un diputado. El cuerpo social de este país está sufriendo de anomia, doctor. Vámonos a la pausa. Así es. Estamos dejando de ver y observar las normas, las leyes, y eso está sucediendo en pues prácticamente todos los territorios que hay de la República Mexicana. Nos vamos rápidamente a la pausa, doctor. Quédese con nosotros para regresar a las conclusiones. No le cambie. Qué rápido se nos está yendo el tiempo, caray. Vámonos rápido hacia el final del programa, hoy con el doctor Víctor Gutiérrez, hablando de a quién hay que combatir en Michoacán, hablando de la llegada del nuevo fiscal general de Michoacán. Rápidamente vamos a aterrizar las conclusiones de este primer tema. Claro que sí. Lo que planteaba de la gran encomienda que tiene el nuevo fiscal Adrián López Solís. Nuestro querido maestro, el doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega, Salinas se le acusa de muchas cosas, pero hay que destacar que con Salinas se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que lo encabezó ¿Soberanes? Cuellar, Madrazo Cuellar. Fue el primer comisionado, que funcionaba de maravilla con unos expertos en victimología, Miguel Sarre, el doctor Concha Malo desde ONEGENS, funcionó de maravilla, gracias a Carlos Salinas de Gortari. También mandó que si se hagan estudios con un ex procurador, y mandó a Sergio Ramírez, y mandó al doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega que se fuera a Europa a revisar los sistemas de máxima seguridad que se trajeran al país, y se crea en México el altiplano, primeramente llamado Almoloya de Juárez. Y el segundo, que era de entidades federativas, que pertenecía a Gobernación, que fue Puente Grande. Pero cero corrupción en Almoloya de Juárez. Y teníamos un perfecto director, que era Juan Pablo de Tavira y Noriega. Ahí fue donde llegó el Chapo y no pudo hacer nada y hizo que lo transportaran a Puente Grande. ¿Pero a qué vamos? Posteriormente termina este periodo, viene otro presidente de la República después de Salinas, Ernesto Zedillo, y al maestro le dan la encomienda de ser el director de la Policía Judicial Federal.
Sus escoltas, un 24 de diciembre, le abren las llaves del gas y el doctor sufrió una desmielización. ¿Qué hizo en la Policía Judicial Federal? Hizo una purga. Empezó a revisar y a sacar toda la pudredumbre que estaba en la Judicial Federal. ¿Qué tuvo como respuesta el doctor? Que lo intentaran asesinar. Quedó muy mal el doctor. Cuando ingresa Fox, Sí. tuvo una desafortunada o dislate, vamos a decirle así, que el doctor se atreve a decir que quien que estuvo involucrado en el asesinato de Colosio fue Carlos Salinas de Gortari, y el doctor lo asesinan en Pachuca, Hidalgo, en una cafetería, a los pocos meses de haber dicho esta situación. Entonces, es lo que puede pasar ahorita en la Procuraduría, que debe ser muy cauto, pero debe hacer una depuración de los ministeriales, del Ministerio Público, porque es donde se encara la corrupción, y esto puede hacer que no fluya con esto, que ya no haya más impunidad y que efectivamente se empiece por casa. No puedes empezar de afuera, empiezas por casa sacudiendo y barriendo a los malos elementos, pero no es mandarlos a otro lugar, es creándoles carpeta de investigación y que paguen las consecuencias. Doctor, la pregunta obligada, Adrián López Solís, fiscal general de Michoacán, ¿tiene oportunidad verdadera de que las cosas mejoren en Michoacán en materia de procuración y administración de justicia? ¿Sí es posible eso? Creo que tiene la oportunidad más grande de su vida, porque el proceso estuvo cuestionado. Y bueno, ya que se cuestionó, en los hechos, tiene la gran oportunidad. Pero sí es posible, doctor. Claro que sí. No me respondas con el cliché de tiene la oportunidad histórica. En los hechos, claro ¿sí que es posible lograrlo? Claro que sí, cero impunidad. Funcionó con Luliani en Nueva York, Michoacán, caramba. Hay la disposición de mucha gente que tenemos la esperanza, pero en base a que cero impunidad, que se transparente y se atraiga a todos aquellos que han dañado al Estado de Michoacán. Perfecto, doctor. Unos 20 segundos para tu última conclusión de este tema de Adrián López Solís, fiscal general de Michoacán, la oportunidad que tiene. Bueno, que se aclare que no existan estos vínculos que han sido muy señalados entre lo que está pasando en Guanajuato y lo que está pasando en la frontera con Jalisco, de que se aclare muy bien, sobre todo este grupo de Viagras, si efectivamente hay una pertenencia de gente involucrada en la Procuraduría con el crimen organizado. Ahí está el doctor Víctor Gutiérrez. Doctor, qué gusto haberte podido escuchar esta noche. Nos has dado, ya nos dijo el buen Mike, nos has dado una cátedra y te la agradezco de verdad con mucha sinceridad. A mí me encanta escuchar y aprender. Gracias, doctor. No, estamos a las órdenes. Muchas gracias al público. Buenas noches. Pues ya escuchó usted al doctor Víctor Gutiérrez. Hoy tuvimos una mesa de análisis político, una mesa especial. Vamos a seguir, por supuesto, con nuestras mesas de análisis. Lo invito para que